Hay una frase de un gran maestro que todos conocemos que dice: conoced la verdad y la verdad os hará libres. Esta frase realmente la hemos oído muchas veces y quizá la repetimos a veces o la leemos, pero no nos hemos parado a pensar realmente, a analizar qué significa esta frase. Esta frase se refiere a que conozcáis la verdad porque la verdad os hará libres, pero primero tenemos que saber qué es conocer y qué es verdad. En este caso, el concepto conocer se refiere al concepto, a un concepto que va completamente vinculado, digamos, como ya he dicho anteriormente, el nivel de conciencia, de conocimiento, es decir, cuánto de conciencia tenemos nosotros respecto a nosotros mismos, respecto a lo que somos nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el entorno que nos rodea. Entonces, ese sería el conocimiento. Y la verdad es ahí donde vamos a extendernos más en ese concepto de verdad, porque crea bastantes confusiones. Vamos a hablar de que la verdad os hará libres y cuando tengáis la verdad de por mano sentiréis libertad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿No? Aquí tenemos que tener en cuenta que la verdad es algo que es muy subjetivo, porque realmente no existe la verdad absoluta, sino que existen pequeñas verdades que luego constituyen una verdad más grande, ¿no? Pero realmente cuando nosotros hablamos de verdad, tenemos que hacer este ejercicio que a veces nos cuesta muchísimo hacerlo, y es coger todas las creencias que tengamos, creencias limitantes, es decir, una creencia limitante es algo, una idea que nos han repetido constantemente o que hemos oído en la tele o que hemos oído de boca de nuestras familias durante mucho tiempo o que nos han inculcado en el colegio, los medios de comunicación. Es una creencia, las creencias no son verdad, las creencias simplemente son, pues como dice la palabra, creencias. Es decir, es el inicio de lo que luego puede llegar a ser una verdad. Pero cuando nos quedamos solo en la creencia y no vamos más allá, lo que nos pasa es que acabamos pues desarrollando fanatismos, creencias de este tipo a pies juntillas, de que una creencia se te enquista y no hay forma de que te saquen de ese pensamiento cuadriculado, ¿no? Entonces todo esto sí que es verdad que lo hace un poco la sociedad en la que vivimos y la forma de aprendizaje que tiene el ser humano, ¿no? A través de la repetición. Entonces hay muchas creencias que seguramente vosotros tenéis ahora mismo que no son vuestras, es decir, no son vuestras verdades, sino que son referencias externas que a base de irlas repitiendo en vuestro entorno, las habéis integrado en vosotros como verdades absolutas en algunos casos. Entonces se trata de que aquí hagamos un análisis profundo y nos paremos a reflexionar, porque en unos minutos lo podemos ver claramente, ¿no? ¿Qué creencias tenemos que no hayamos podido comprobarnos por nosotros mismos que son verdad? Probablemente la mayoría de creencias que tenemos provienen del exterior. Incluso esas creencias han provocado en nosotros unos patrones de comportamiento que tampoco somos nosotros, sino que ya vienen condicionados por esas creencias. Entonces, cuando nosotros tenemos una creencia, lo primero que debemos hacer para poder decir que esa creencia es verdad, o al menos nuestra verdad, es ejecutar un trabajo de experimentación a través de esa creencia que tenemos. Entonces, a mí me pasa muchas veces que hablo con personas, con gente, me lleva pasando muchos años y oigo la típica expresión, por ejemplo, pues yo no creo en Dios, ¿vale? Mucha gente te dice, yo no creo en Dios o yo no creo en la religión. Dicen la religión en general cuando en realidad hay muchos, o sea, no creen en ninguna religión, ¿no? Cuando te dicen no creo en la religión, das por hecho que no creen en ninguna religión. Te dicen, yo no creo en las terapias alternativas, ¿no? Yo no creo en la medicina natural, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero en esa afirmación que hacen del yo no creo en algo, yo les pregunto normalmente, vale, ¿y cuánta información tienes tú de ese algo en lo que no crees para decir que no crees en ello? ¿Y sabéis lo que pasa? Que en el 95% de los casos no tienen información del tema, no saben acerca de lo que eso que dicen que no creen, simplemente saben que no creen, pero no conocen el tema. Entonces, ¿cómo puedes no creer en algo que desconoces, ¿no? Por lo tanto, yo me gusta hablar de, más que de si creo o no creo, cuánto nivel de información tengo respecto a ese tema. Eso es lo primero.
creo que es un punto que os puede ayudar mucho a abrir la mente, a recapacitar y a reflexionar acerca de si tenéis alguna creencia enquistada que os está cerrando puertas hacia el conocimiento y os está manteniendo esclavos de la ignorancia. Haceros esa pregunta, ¿no? Cuando digáis, ¿yo creo en esto o no creo en esto? Preguntaos, ¿cuánto conocimiento tengo respecto a ese tema? Es muy importante entender que para cada persona, después de esa experimentación, después de transmutar la creencia en verdad, va a haber una verdad diferente en cada mundo, en cada persona. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su verdad. Pero, ¿qué diferencia hay entre la creencia, el fanatismo y la verdad con sabiduría? Que hay un respeto mutuo entre tu mundo, mi verdad y tu verdad. Porque entendemos ya desde un nivel de conciencia más elevado que la verdad no es algo absoluto, universal y en todo el mundo igual. Es decir, la verdad nace parte de la experimentación que haya tenido cada uno, pero eso sí, evidentemente hay un nivel de conciencia en el que cuando ya conseguimos estar conectados con ese nivel de conciencia, sí que es cierto que hay unas verdades absolutas, no diría absolutas, pero sí unas verdades que son comunes en las personas que consiguen alcanzar esos niveles de conciencia cada vez más elevados, ¿no? Hay una ley que hace que la verdad nos haga libres y es la ley de la polaridad. La ley de la polaridad mantiene que hay dos polos opuestos, ¿vale? A nivel, en el campo metafísico, digamos, hay, digamos, dos polos opuestos que son completamente contrarios entre ellos, pero que están rozando extremos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos estar en un polo o podemos estar en el otro polo. Y esta teoría nos hace comprender que cuanto más cerca estamos del centro, cuando esos polos se van poco a poco uniendo y consiguen un equilibrio central, es cuando estamos más cerca de la verdad. Esa es la teoría de la polaridad. ¿Por qué? Porque huimos de extremos. Los extremos normalmente son fanatismos. Los extremos suelen ser limitantes a la hora de ejecutar cualquier cosa en nuestras vidas. Los extremos nos van a mantener esclavos de algo normalmente. Los extremos nos mantienen ignorantes. Con lo cual es muy interesante esta teoría de la polaridad porque hace que entendamos que a veces no se trata de si esto es bueno o malo o viceversa, sino que quizá las dos cosas, cuando conseguimos unificarlas y crear un punto equilibrado, un punto intermedio, es donde encontramos lo que llamamos verdad. ¿Por qué? Porque los polos en el universo es lo que constituye el todo. Con lo cual, pues con este vídeo os animo a que os deshagáis y os liberéis de esas creencias, de esas creencias inquistadas que tenéis de, bueno, porque lo he oído, porque me lo han dicho, porque es una suposición, y no os permitáis hacer ese gran viaje de la sabiduría y el conocimiento y la experimentación propia para vosotros mismos llegar a convertir esas creencias en verdad o simplemente soltarlas y apartarlas de vuestra vida y de vuestro campo vibracional, porque eso sí que os va a hacer libres. Cuando realmente ya dejáis de vivir amarrados a las creencias y vivís conectados con vuestra verdad, entonces vais a sentir cómo os liberáis realmente y podéis tener un mayor acceso a esos niveles más elevados de conciencia, que a su vez, ¿qué utilidad tiene todo esto? Os vais a preguntar. Bueno, pues esos niveles elevados de conciencia y ese dejar de creer para saber nos va a llevar a estar en equilibrio, nos va a llevar a estar, porque hemos de recordar que nosotros no solo somos un cuerpo físico, o estoy feliz o estoy triste, ¿no? Es que esto es muy importante porque nos va a llevar a estar sanos a nivel físico, equilibrados a nivel energético, mental y emocional. En el momento en el que sepamos distinguir entre todas las creencias que tenemos impostadas externas y las verdades que nosotros ya hemos conseguido desarrollar a través de ese proceso de experimentación, es ahí donde seremos un poquito más libres cada día y por ende más felices y más conectados con la verdad, con la divinidad y con el amor universal, que al fin y al cabo es la madre y el origen de todas las cosas que nos hacen sonreír, que nos hacen soñar, que nos hacen respirar y que nos hacen sentir que realmente estar vivo es un regalo divino. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil y que recapacitéis
un poquito solo, aunque estéis de vacaciones, aunque estéis en la playa, en la piscina, tumbados al sol, pero nunca está de más recapacitar un poquito acerca de qué es creencia, qué es verdad, qué verdades vosotros habéis podido experimentar y por ende integrar como sabiduría en vuestras vidas, para así no volver a decir jamás que no creéis en algo que ni siquiera conocéis. Os mando un fuerte abrazo a todos y con todo el cariño del mundo os deseo un feliz final de mes, que ya falta poquito para terminar el caluroso mes de agosto. Un abrazo a todos, muchos besos desde My Angel Star. Como ya sabéis, mi nombre es Ariadna Farell, directora y terapeuta del centro, y encantada, para los que ya me conocéis, un abrazo fuerte, y los que no, pues encantada de teneros aquí. Chao, un fuerte abrazo.